Hace algunos años, me encontraba observando mis cuentas con una mezcla de angustia y resignación. Los números rojos parecían gritarme al rostro una realidad que no quería aceptar: estaba endeudada. Y aunque intentaba salir adelante, cada intento parecía hundirme más. Fue entonces cuando entendí que debía dejar de pelear contra lo visible y comenzar a transformar lo invisible. Porque todo, absolutamente todo, comienza con un pensamiento. El primer paso fue dejar de pensar en mis deudas como un enemigo. Me di cuenta de que cada vez que decía estoy endeudada o no tengo suficiente dinero, reforzaba ese mismo patrón en mi vida. La ley de atracción no distingue entre lo que quieres y lo que temes, simplemente responde a la intensidad de tus pensamientos y emociones. Si mi atención se centraba en la falta, la vida me traía más carencia. Así que hice un cambio radical. Comencé a tratar a cada cuenta por pagar como una bendición. ¿Por qué? Porque representaba un servicio que ya había recibido. Agua, electricidad, techo, comida, incluso una tarjeta de crédito. Todo eso había sido una manifestación de abundancia en algún momento. Empecé a decir, gracias porque esto demuestra que el universo confía en mí lo suficiente como para permitirme recibir antes de pagar. Pero no fue solo una cuestión de repetir frases bonitas. Fue una revolución interior. Me senté con cada pensamiento de angustia y le hablé como se habla a un niño asustado. Le dije, no estás solo. Te estoy escuchando. Pero ya no te dejaré gobernar mi vida. Y entonces elegí otros pensamientos. Yo soy próspera. El dinero viene a mí con facilidad, mis cuentas están cubiertas con gracia y alegría. Y aunque al principio parezca mentira, el cambio fue real. Comenzaron a llegar pagos inesperados, personas que me debían dinero y que yo ya había dado por perdidas, comenzaron a pagarme. Las oportunidades para generar nuevos ingresos se multiplicaron. No fue magia. Fue la vibración renovada que estaba emitiendo desde mi interior. También cambié mi manera de hablar. Evité expresiones como no puedo, es muy caro, nunca saldré de esto. En su lugar, comencé a decir, estoy en proceso de mejorar mi situación financiera, estoy aprendiendo a administrar mi riqueza, estoy abierta a recibir más. Lo importante no era que ya tuviera la solución, sino que mi mente comenzara a pensar como si la tuviera. Una de las prácticas más poderosas que adopté fue la visualización diaria. Cada mañana, al despertar, me tomaba 5 minutos para imaginar que todas mis cuentas estaban pagadas. Me veía a mí misma abriendo cartas con cero saldo, sintiendo esa ligereza maravillosa de no deber nada. Y lo más importante, sentía la emoción como si ya fuera real. Eso hizo toda la diferencia. La ley de atracción responde al sentimiento, no a las palabras vacías. Si dices soy abundante pero por dentro estás aterrada, el universo responderá al miedo, no a la frase. Por eso, me entrené para sentirme bien primero, sin importar las circunstancias externas. Busqué motivos para agradecer, aún en medio del caos. Y eso me devolvió el poder. Una mañana cualquiera, mientras preparaba mi café, me detuve a observar cómo me sentía realmente. No lo que pensaba, no lo que decía, sino lo que estaba sintiendo en lo más profundo. Me di cuenta de que, aunque afirmaba estar en paz con mis finanzas, por dentro aún había miedo. Miedo a que el dinero no alcanzara, miedo a una nueva factura, miedo al futuro. Fue entonces cuando comprendí algo fundamental: la ley de atracción no se activa con las palabras, sino con la vibración detrás de ellas. Puedes repetir 1000 veces soy libre de deudas, pero si tu emoción dominante es la preocupación, esa será la señal que estás enviando al universo. Y el universo responde con precisión a esa frecuencia. Ahí comenzó un nuevo trabajo interno. Me pregunté, ¿cómo puedo generar dentro de mí un sentimiento genuino de tranquilidad financiera, incluso si mi cuenta bancaria aún no lo refleja? La respuesta fue más sencilla de lo que pensaba: debía cultivar la gratitud. La gratitud tiene una frecuencia tan elevada que disuelve el miedo como el sol disuelve la niebla. Comencé a agradecer por todo, incluso por lo más pequeño. Agradecí el desayuno en mi mesa, el agua caliente en la ducha, el techo sobre mi cabeza. Cada agradecimiento era una afirmación de que, de alguna forma, ya era sostenida por la abundancia. Y mientras más agradecía, más motivos encontraba para seguir haciéndolo. También aprendí a observar mi lenguaje emocional.
Cuando decía cosas como esto es un problema o no sé cómo voy a pagar esto, me detenía. Respiraba profundo. Cambiaba la frase por una más amable, más poderosa. Esto es una oportunidad para crecer, o estoy abierta a recibir una solución inesperada. Y aunque al principio parecía un juego mental, pronto noté los efectos. Uno de los momentos más reveladores fue cuando decidí bendecir mis deudas. En lugar de verlas como una carga, las vi como semillas. Cada pago, por pequeño que fuera, lo entregaba con amor. Decía, gracias por este dinero que tengo para cubrirlo. Que este pago circule y vuelva a mí multiplicado. Y así fue. No una vez, ni dos. Varias veces el dinero regresó en formas que jamás hubiera imaginado. También comprendí la importancia de no hablar de mis problemas financieros con todo el mundo. Cada vez que compartía una queja o preocupación, reforzaba esa energía. Comencé a hablar solo con personas que vibraban alto, que creían en la abundancia, que no se dejaban llevar por la escasez colectiva. Eso me ayudó a proteger mi frecuencia. Si hay algo que me gustaría que recuerdes hoy, es esto: tu emoción es la clave. No necesitas saber cómo se resolverá todo. Solo necesitas alinearte con la sensación de alivio, de confianza, de bienestar. Esa vibración abrirá caminos donde antes solo veías paredes. Así, paso a paso, fui construyendo una nueva realidad. No porque el mundo externo cambiara de inmediato, sino porque yo me convertí en otra persona. Alguien que ya no temía al dinero, sino que lo bendecía. Alguien que ya no se lamentaba por las deudas, sino que agradecía la oportunidad de vivir en un mundo que me ofrecía tanto. Y esa transformación fue, sin duda, el principio del fin de mis deudas. Porque cuando tú cambias por dentro, el mundo entero responde a ese cambio. No fue hasta que presté verdadera atención a cómo me sentía, que entendí lo que estaba bloqueando mi prosperidad. El pensamiento es la chispa, pero el sentimiento es el fuego que lo sostiene. Podía repetir 1000 veces afirmaciones positivas, pero si en lo profundo sentía miedo, angustia o frustración, eso era lo que realmente estaba atrayendo a mi vida. El universo no responde a las palabras, responde a la vibración. Y la vibración se genera con la emoción. Por eso, comencé a hacerme una pregunta cada día: ¿cómo me siento al hablar de dinero? Si la respuesta era tensión o ansiedad, me detenía. Respiraba profundo y buscaba algo que me ayudara a elevar mi energía antes de continuar. Descubrí que la gratitud era la herramienta más poderosa para cambiar mis emociones. No necesitaba tener miles en la cuenta para agradecer. Tenía techo, tenía alimentos, tenía el conocimiento para cambiar. Y con eso, bastaba. Cada mañana, antes de levantarme de la cama, agradecía por 5 cosas relacionadas con mi vida financiera, incluso si eran pequeñas. Agradecía por los billetes que aún conservaba, por las oportunidades que aún no llegaban, por el aprendizaje que las deudas me estaban dejando. Cuando transformé mi sentimiento hacia el dinero, algo mágico comenzó a suceder. Dejé de ver el dinero como un problema y empecé a verlo como un aliado. Lo imaginaba como un amigo fiel, dispuesto a quedarse conmigo si yo lo trataba con amor y respeto. ¿Cómo tratas a un amigo? Con cariño, con atención, con confianza. Así empecé a tratar mi economía. También me permití soñar. Me visualizaba completamente libre de deudas, con una sonrisa de paz en el rostro, caminando ligera, comprando con alegría, ayudando a otros sin temor. Esa visualización no era una fantasía, era una preparación. Estaba entrenando mi sistema emocional para aceptar esa nueva realidad como algo natural. Una vez, mientras caminaba por el parque, me detuve a mirar a un grupo de niños jugando. Reían, corrían, y no pensaban en deudas, ni en facturas, ni en escasez. En ese momento supe que todos nacemos con una conciencia de abundancia, y que las preocupaciones financieras se aprenden, pero también se pueden desaprender. Así que cada vez que me sorprendía preocupándome por el dinero, hacía lo que haría una madre con su hijo asustado: me hablaba con ternura. Me decía: está bien sentir miedo, pero no vamos a quedarnos aquí. Vamos a movernos hacia la paz. Y buscaba una imagen, un recuerdo o una afirmación que me devolviera al centro. Algo poderoso ocurre cuando eliges sentirte bien antes de que las circunstancias externas cambien. Es como si el universo dijera: ahora estás lista. Y entonces,
las puertas comienzan a abrirse. Un día, recibí una llamada de alguien a quien no veía desde hace años. Me ofrecía un pequeño trabajo que terminó convirtiéndose en una fuente estable de ingresos. ¿Casualidad? No lo creo. Fue resultado de mi nueva vibración. Así como una emisora no puede recibir otra señal si no cambia de frecuencia, tú no puedes recibir prosperidad si tu frecuencia está sintonizada en carencia. Por eso, antes de buscar dinero, busca elevar tu sentimiento. Rodéate de belleza, escucha música que te inspire, camina al sol, ama lo que ya tienes. Lo que sientes, atraes. Y si logras sentir paz en medio del desorden, habrás dado el paso más importante hacia tu libertad financiera. No fue fácil aceptar esto al principio, pero las deudas no eran mi enemigo. Fueron, de hecho, mis maestras. Y cuando dejé de maldecirlas, cuando dejé de resistirme a ellas con miedo y rechazo, comencé a entender lo que querían mostrarme. ¿Quién era yo realmente frente a la responsabilidad, frente al compromiso, frente al amor propio? Por mucho tiempo, pensé que las deudas eran un castigo. Me preguntaba qué había hecho mal, en qué me había equivocado. Pero cuando cambié la pregunta a ¿qué puedo aprender de esto?, mi perspectiva se transformó por completo. Las deudas, como cualquier otro aspecto de la vida, tienen un propósito. Vienen a despertarte, a decirte que es hora de crecer, de soltar viejas creencias, de elevar tu conciencia. Y mientras más te resistes, más fuerte gritan. Pero cuando las escuchas con humildad, se vuelven suaves y hasta te ayudan a evolucionar. Comencé a observar cada deuda como una parte de mi historia. No como una carga eterna, sino como un puente entre la persona que había sido y la que estaba destinada a ser. Y al hacerlo, dejé de sentir vergüenza. Dejé de esconder mis papeles, de ignorar llamadas, de evitar conversaciones. En su lugar, comencé a tratar cada asunto pendiente con dignidad y respeto. ¿Sabes qué descubrí? Que el verdadero peso no eran los números, sino la emoción que les había puesto encima. La culpa, la desesperación, el no sirvo para esto. Esas eran las verdaderas cadenas. Pero cuando solté esa energía, el panorama cambió. Dejé de pensar en deudas como algo que me restaba y comencé a verlas como parte de mi camino hacia la expansión. Empecé a bendecir cada cuenta, a escribirlas en mi cuaderno con amor, sin temor. A decir, gracias por la experiencia que me diste. Gracias por lo que aprendí a través de ti. Hoy elijo liberarte con alegría. No se trata de ignorar lo que debes. Todo lo contrario. Se trata de mirarlo de frente, con una energía nueva. Desde la seguridad interna de que tú no eres esa deuda. Tú eres más grande, más sabia, más poderosa que cualquier número en un papel. Y algo mágico ocurrió cuando cambié esa visión. Comencé a encontrar soluciones que antes no veía. Renegociaciones, descuentos, oportunidades, ideas nuevas. Era como si el universo dijera, ahora que dejas de resistir, puedo ayudarte. Porque resistir es cerrar las puertas. Y aceptar, agradecer y actuar con fe es abrirlas de par en par. Las deudas no vinieron a castigarte. Vinieron a pulirte. A recordarte que hay una fuerza infinita dentro de ti que no depende de cifras, ni de bancos, ni de límites humanos. Esa fuerza se activa cuando eliges mirar con ojos nuevos lo que antes te dolía. Si estás endeudada o endeudado hoy, no te castigues más. Respira. Mírate con compasión. Habla contigo con amor. Y di, estoy aprendiendo, estoy sanando, estoy creciendo. Estoy lista para vivir desde la abundancia. Esa afirmación, repetida con honestidad y sentimiento, comienza a borrar las huellas del pasado financiero. Y en su lugar, construye un camino lleno de luz. Un día me detuve a observar cómo hablaba del dinero. Me sorprendí al escucharme. Decía cosas como el dinero no me alcanza, todo está caro, nunca tengo suficiente. Y entonces comprendí algo esencial. El dinero es energía, pero también tiene personalidad. Sí, como un ser vivo. Si lo desprecias, se aleja. Si lo ignoras, se esconde. Pero si lo tratas con aprecio, si le hablas con respeto, si lo bendices y le das un propósito, comienza a acercarse a ti como un amigo que se siente bienvenido. Desde ese momento cambié mi lenguaje.
Empecé a hablar del dinero como si ya fuera parte de mi vida con naturalidad. Decía, el dinero me ama. El dinero me cuida. El dinero llega a mí de maneras inesperadas y maravillosas. Al principio parecía un juego, pero poco a poco, esa vibración se convirtió en mi nueva realidad. Me di cuenta de que había estado usando mi boca para maldecir mi economía. Y no lo hacía por maldad, lo hacía por hábito. Porque escuchamos a nuestro alrededor frases cargadas de miedo, de escasez, de frustración, y las adoptamos sin darnos cuenta. Pero el dinero escucha. Escucha tus pensamientos, tus palabras, tu actitud. No puedes engañarlo. Si dices quiero dinero, pero dentro de ti sientes duda o enojo, esa contradicción lo mantiene lejos. En cambio, si hablas desde la certeza y la paz, el dinero se siente seguro de acercarse. Le puse atención a cómo lo trataba. No importa si tenía poco o mucho, empecé a organizarlo, a colocarlo con cuidado en mi cartera, a agradecer cada moneda como si fuera un tesoro. Dejé de decir solo tengo esto, y empecé a decir tengo esto, y es suficiente por ahora. El dinero no es un fin, es un medio. Un instrumento que te ayuda a expresar tu propósito, a vivir con libertad, a compartir y expandirte. Pero cuando lo ves como enemigo, se convierte en un obstáculo. Cuando lo ves como un aliado, se transforma en bendición. Una vez, mientras escribía mis afirmaciones, algo dentro de mí se quebró. Comprendí que no era el dinero lo que buscaba, era la seguridad, era la paz, era la sensación de que todo está bien. Y entonces, algo cambió. Dejé de perseguir el dinero y empecé a atraerlo. Comencé a preguntarme, ¿qué haría hoy si ya tuviera todo resuelto? ¿Cómo caminaría? ¿Cómo hablaría? ¿Qué decisiones tomaría? Y vivía ese día con esa energía. No por pretender, sino por elegir una nueva vibración. Y esa vibración, créeme, hace milagros. Una noche, antes de dormir, dije en voz baja, gracias, dinero, por todo lo que haces por mí. Gracias por cada vez que llegas. Gracias por cada vez que te vas para volver multiplicado. Y desde entonces, esa gratitud se volvió una rutina sagrada. Porque el dinero no es frío ni malvado. El dinero refleja tu interior. Si lo amas desde la libertad, viene. Si lo deseas desde el miedo, se escapa. Y cuando logras sanar esa relación, no solo sanas tus finanzas, sanas tu confianza en la vida. Recuerda siempre, el dinero es una extensión de tu energía. Si tú estás en paz, él también lo estará contigo. Cada vez que cerraba los ojos y me permitía imaginar una vida sin deudas, sin preocupaciones financieras, al principio me sentía un poco ridícula. Pensaba, ¿qué sentido tiene imaginar algo que no tengo? Pero con el tiempo comprendí que visualizar no era una fantasía, era un acto de creación. La mente no distingue entre lo real y lo imaginado. Cuando imaginas con emoción, con detalle, con certeza, estás sembrando en tu interior una nueva frecuencia. Y esa frecuencia se convierte en una señal que el universo reconoce y responde. Así que comencé a visualizar con intención. No se trataba de verme rodeada de riquezas exageradas ni de lujos vacíos. Se trataba de sentir libertad. De verme respirando tranquila, abriendo una carta sin miedo, diciendo sí a un plan sin pensar en el saldo de mi cuenta. Cada mañana, antes de moverme siquiera, me tomaba unos minutos para ver en mi mente cómo sería mi día si no tuviera deudas. Caminaba ligera, sonreía más, hablaba sin tensiones. Me imaginaba haciendo compras sin revisar precios con angustia, pagando mis cuentas con gratitud y bendiciendo cada intercambio de valor. Y lo más poderoso fue que no solo lo imaginaba, lo sentía. Dejaba que esa emoción se instalara en mi pecho como si ya fuera real. Porque lo que verdaderamente atrae no es la imagen, sino la emoción que le pones. Me di cuenta de que, en el fondo, todos queremos lo mismo: sentirnos en paz, sentirnos suficientes, sentirnos libres. El dinero es solo uno de los caminos que usamos para llegar allí. Por eso, cuando visualices, no te quedes en la superficie. No digas solo quiero dinero. Di, quiero sentirme segura, quiero vivir en calma, quiero compartir desde el amor. Y luego, actúa como si eso ya estuviera ocurriendo. Haz pequeños gestos desde esa energía. Ordena tu espacio como si ya estuvieras recibiendo nuevas oportunidades.
Habla con respeto sobre tus finanzas. Da gracias incluso por las pequeñas entradas de dinero, por las monedas que encuentras, por los descuentos inesperados. Todo es señal de que estás alineándote. Durante un tiempo, incluso escribí cartas al universo. Decía cosas como: gracias por liberarme de estas deudas con facilidad. Gracias por mostrarme caminos simples. Gracias por la creatividad que surge en mí para generar abundancia. Y dejaba esas cartas en mi altar, como quien confía que su pedido será escuchado. Con el tiempo, los cambios se volvieron visibles. No fueron grandes golpes de suerte, sino una cadena de eventos que parecían guiados. Una persona me recomendaba, una oportunidad surgía, una solución inesperada aparecía. Y lo supe, mi energía estaba trayendo lo que antes yo creía imposible. Visualizar me enseñó que no estamos atrapados. Que, incluso en medio del caos, hay un espacio interno donde todo está en orden. Y desde ese espacio, se crea la nueva realidad. Así que si hoy te cuesta ver un futuro sin deudas, cierra los ojos y siéntelo. Solo por un instante. Permítete saborear esa libertad. Repite esa escena mañana, y pasado, y todos los días que necesites. No porque estés escapando de la realidad, sino porque estás construyendo una mejor. Y el universo, cuando ve que ya estás vibrando como si eso fuera cierto, no tiene más opción que responderte en ese mismo nivel. Hubo un momento muy claro en mi vida donde decidí, con todo mi ser, que no iba a vivir ni un día más con la energía de la deuda. No fue un decreto superficial. Fue una decisión profunda, poderosa, inquebrantable. Como si algo dentro de mí dijera: se acabó. No se trataba de que todas mis cuentas estuvieran pagadas ese mismo día, pero sí de que mi mente ya no iba a volver al lugar donde vivía desde la carencia. Esa decisión fue como romper con una relación tóxica. Como cerrar una puerta que durante años mantuve entreabierta por miedo. Cuando uno decide desde el alma, el universo se alinea. Pero no lo hace si titubeas. No responde al quizás ni al ojalá. Responde a la certeza. A ese momento en que pones el pie en la tierra y dices: no más. Desde entonces comencé a actuar diferente. Empecé a ver cada pago no como una pérdida, sino como una limpieza energética. Cada cuenta saldada, por pequeña que fuera, la celebraba como un triunfo. Me decía: estoy liberando mi camino. Estoy soltando peso. Estoy dejando espacio para lo nuevo. Dejé de pelearme con los recibos, con los intereses, con los recordatorios. Y comencé a tratarlos como invitados que venían a enseñarme algo. ¿Qué me mostraban? Que debía tener más orden, más conciencia, más respeto por mis propias decisiones. No te voy a mentir, hubo días difíciles. Días donde parecía que nada cambiaba. Pero yo ya había cambiado. Y eso era suficiente. Porque sabía que si yo me mantenía firme, mi nueva realidad iba a encontrarme. Aprendí a decir no sin culpa. A no endeudarme por complacer, por aparentar, por llenar vacíos emocionales. Empecé a comprar solo lo que necesitaba realmente y a hacerlo desde la gratitud, no desde la ansiedad. Y algo muy hermoso comenzó a suceder. Mi creatividad se despertó. Empecé a ver formas nuevas de generar ingresos. Pequeñas ideas se transformaron en proyectos. Gente me buscó sin que yo la llamara. Y supe que esa fuerza que movía las piezas no venía de afuera, venía de adentro, de esa decisión firme de cambiar mi historia. Cuando decides desde el amor propio, la vida te escucha diferente. No es lo mismo pedir ayuda desde la desesperación que caminar desde la certeza. No es lo mismo actuar por miedo que moverse por fe. Hoy sé que no es el dinero el que nos esclaviza, sino la forma en que lo concebimos. El miedo a no tener, el hábito de ceder nuestro poder, la costumbre de vivir más allá de nuestras posibilidades. Pero todo eso se puede transformar. Todo se puede sanar. Comienza con una decisión: no más deudas, no más angustia, no más cadenas invisibles. Desde ese instante, mi mantra fue simple pero potente: soy libre. Estoy lista. Estoy en paz. Y cada día, al levantarme, lo repetía no solo con la boca, sino con el alma. Y si tú estás escuchando esto, quiero que sepas que tú también puedes decidir. Puedes hacerlo ahora mismo, sin esperar a que todo esté perfecto. Solo necesitas decirlo en voz alta:
sentirlo en tu cuerpo y comenzar a actuar como alguien que ya ha elegido su libertad. Porque cuando tomas esa decisión con fuerza, ya nada vuelve a ser igual. Y ahora que has llegado hasta aquí, te invito a hacer algo muy simple, pero profundamente transformador. Cree en ti. No importa cuánto debas, ni cuán lejos sientas que estás de esa libertad financiera que tanto anhelas. Lo que sí importa es lo que decidas hoy. Porque el universo no responde al miedo, responde a tu vibración más íntima, a esa certeza silenciosa que nace cuando dices, merezco vivir en paz. Recuerda, no viniste a este mundo a sufrir por dinero. Viniste a expandirte, a crear, a disfrutar cada experiencia con plenitud. La deuda no es tu identidad, es solo una circunstancia que puedes transformar. Y tú tienes el poder de hacerlo. Así que da el primer paso, por pequeño que sea. Hazlo con amor, con conciencia, con fe. Y cada día, refuerza esa visión. Visualiza, afirma, agradece, actúa. Y sobre todo, mantente firme en tu decisión de vivir libre y abundante. Yo lo hice. Y si yo pude, tú también puedes. Porque no estás sola, no estás solo. Estás respaldado por una fuerza infinita que te ama, te guía y siempre está esperando que digas, estoy lista para recibir. Y cuando digas eso desde lo más profundo de tu ser, prepárate. Porque la vida que mereces ya está en camino hacia ti.